buenas tardes. Nos encontramos con el doctor en Ciencia Política Norberto Emmerich, quien también es especialista en seguridad nacional y temas de narcotráfico. Doctor, a partir de la declaración de la guerra contra el narcotráfico en México, que empezó en diciembre de 2006, encabezada por Felipe Calderón Hinojosa, entró una nueva dinámica, un nuevo mecanismo, un nuevo terreno, ambiente para México en cuanto al narcotráfico, en cuanto al crimen organizado, en cuanto a sus formas de operar, entre otras cosas. En específico, al paso de los años, de que terminó el sexenio de Felipe Calderón, empezaron a crearse mucho más organizaciones, hubo fragmentaciones, decisiones. Ya no hablábamos de 3 o 4 carteles, sino hablábamos de 9 grandes carteles y además hablábamos de decenas de decisiones, fragmentaciones. De acuerdo con la revista Contralínea, el año pasado publicó un informe donde reconocía la presencia de 88 organizaciones criminales en México, de las cuales 9 son las que dominan el amplio espectro del narcotráfico. En ese sentido, ¿usted qué repercusiones específicamente ve en la fragmentación de los carteles en México? Desde la declaración de guerra contra el narcotráfico por parte del presidente Felipe Calderón Hinojosa hasta ahora, tenemos básicamente unos 8 años de trayectoria y desarrollo de los carteles que han respondido a esta guerra de una forma diversa. En primer lugar, tenemos grandes carteles que terminaron federándose entre sí y dibujando una geografía de 2 grandes federaciones, los Zetas por un lado y la Federación de Sinaloa por otro lado, cada uno en una costa, Sinaloa en la costa del Pacífico, los Zetas en la costa del Atlántico, y el surgimiento en los últimos tiempos del gobierno de Felipe Calderón con mucha fuerza de 2 carteles relativamente independientes en relación a estas federaciones. Uno es los Caballeros Templarios como disgregación o sucesión de la familia michoacana, y el otro, para mí más importante, es el cartel de Jalisco Nueva Generación. Tenemos entonces básicamente 4 grandes carteles que, si bien han sido golpeados fuertemente, sobre todo los Zetas y el cartel de Sinaloa o la Federación de Sinaloa, siguen subsistiendo y desarrollando sus actividades, incluso en el caso de los Caballeros Templarios en Michoacán, una diversidad de actividades con amplio margen de ganancia y de organización en cada uno de ellos. Junto a esto, como bien decís, aparece un proceso de fragmentación que nos lleva a una cantidad abundante de organizaciones más pequeñas y en ese sentido más peligrosas, en el sentido de que entonces tienen, en vez de una fuerte injerencia federal como eran los grandes carteles, tienden a tener una fuerte presencia y dominación más local, más cerca de municipios, o sea, más cerca de lugares donde pueden tener una conquista territorial más asentada, más firme, más elaborada que los viejos carteles, que tenían dificultades en asentarse sobre territorios específicos en una forma establecida. Creo que este es el desarrollo a que nos ha llevado la política de guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. Por un lado, la federación de carteles en 2 grandes grupos, la aparición de 2 carteles autónomos muy importantes y un proceso que podría decirse que es una especie de desmoronamiento de los grandes carteles y aparición de carteles más pequeños y poderosos en un país que de por sí tiene una geografía fragmentada, ¿no? Geográficamente, México tiene un territorio atravesado por cadenas montañosas que fragmentan el país. Esto en términos geográficos no significa mucho, pero en términos geopolíticos significa que en México, como todos sabemos, la localización o los parroquialismos, o sea, las distintas identidades políticas segmentadas en territorios específicos, forma parte de la historia tradicional de México, y ahora, por fin, gracias a Calderón, hacemos encajar la geopolítica del narcotráfico con la geopolítica mexicana tradicional. En este sentido, justo en Puerto Vallarta, donde estuve participando en un congreso, pude decir, sí, el resultado de los 6 años de Felipe Calderón es un proceso de disgregación de los grandes carteles en carteles más pequeños, y 100.000 muertos yo no le veo la ganancia. Analistas y académicos especializados en seguridad nacional han indicado que el proceso que está cruzando México es similar al de Colombia en lo que se refiere a la fragmentación de carteles.
En este momento, ¿en qué proceso vamos y cómo se puede identificar esta fragmentación de los carteles? Sí, indicadores. La comparación entre México y Colombia es muy tentadora y también es cierto, es muy mencionada por académicos y especialistas que comparan y encuentran muchas similitudes entre el proceso colombiano y mexicano. Yo en primer lugar considero que sí hay similitudes, y lo peligroso de estas similitudes es que México no está alcanzando los objetivos que sí parece haber alcanzado la guerra contra el narcotráfico en Colombia. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno toma la comparación solo a niveles descriptivos, se está viendo entonces que de dos grandes carteles, como era el cartel de Cali y el cartel de Medellín en Colombia, tenemos ahora, después de varios años de una guerra muy sangrienta, carteles mucho más pequeños, por supuesto fuertes y desarrollados, pero pequeños, fragmentados, o sea, no tenemos el viejo escenario. Pero lo que no se dice es qué es lo que realmente ha sucedido para hacer que aquellos miembros de los viejos grandes carteles ahora pareciera ser que hayan disminuido totalmente su peso y su significación en la política y en la economía ilegal colombiana. Lo que ha sucedido, y ese ha sido el objetivo de la política colombiana, es que los grandes miembros de aquellos viejos grandes carteles se han acomodado, han sufrido y han formado parte de un proceso que yo denomino cooptación violenta. El Estado colombiano ha presionado a los carteles para que todo ese enorme sector de economía ilegal se transformara y ingresara todos sus dividendos, ganancias y beneficios a la economía formal. Esto se ha hecho a través de una tarea que ha realizado el Estado colombiano de reconquista de toda la Amazonía y la Orinoquía, o sea, todo el este colombiano, que era 1 millón de hectáreas por lo menos improductivas, que se han transformado en productivas porque el Estado Nacional, a través del ejército, ha hecho presencia en ellas, ha desalojado no a los narcotraficantes, sino a las FARC centralmente, porque la guerra contra el narcotráfico fue centralmente una guerra contra las FARC. La cantidad de prisioneros o deportados o extraditados vinculados al narcotráfico es muy poca. Y nos encontramos entonces con que tenemos nuevos señores que eran varones del narcotráfico y ahora son terratenientes del este colombiano, que se dedican a actividades productivas que tienen salida al mercado internacional. Como siempre digo, ¿cómo es entonces que, teniendo a estos dos grandes viejos carteles ya prácticamente inexistentes, Colombia siga siendo el primer exportador de cocaína al mercado mundial, básicamente al mercado mexicano para su tránsito a Estados Unidos? Significa que solo hubo un cambio de carácter político, pero no un cambio en relación a la cuestión de la provisión de drogas o el rol o la vinculación de las organizaciones del narcotráfico con las drogas. En México se quiere hacer algo similar, ver de qué manera los grandes carteles del narcotráfico son incorporados a la economía nacional, y esto no está resultando. La capacidad, entiendo yo, de negociación del gobierno priista, que es el responsable de llevar adelante este cambio, dado que la primera etapa de golpe y amedrentamiento se supone que terminó, no está dando resultados en la medida en que el gobierno está teniendo problemas para dirigir sus políticas de reformas, ¿no? Las reformas sí están saliendo legisladas a través de la Cámara de Diputados y de la legislatura en general, pero tienen muchas dificultades de ser implementadas en la realidad política mexicana, sobre todo lo que yo entiendo es la más dificultosa e importante de estas reformas, que es la reforma fiscal. De tal manera que las inversiones que deberían venir a México masivamente en lo que se llamó en su momento el milagro mexicano, y que estaría este milagro mexicano atravesando su mejor momento en teoría en estos meses, no está sucediendo. Por supuesto llegan inversiones a México, pero por ejemplo en el año 2013, si no me equivoco, hubo un pico de inversiones abrumador, pero cuando uno hace el detalle, 14.000 millones de dólares de las inversiones del año pasado pertenecen a una sola empresa. En este sentido, el cambio de flujo de capital que hay en el mercado mundial a raíz de la freno o la ralentización del desarrollo de la economía china, que ha encarecido el precio de la mano de obra, haciendo que la mano de obra mexicana sea casi exactamente igual en precio al mercado chino, no está transformando a México en un destino masivo de inversión. Esto está vinculado directamente con la incapacidad de resolver el problema del narcotráfico.
Si estas inversiones vinieran, el narcotráfico, sería lógico, bajaría su nivel de preponderancia en la política mexicana, sus inversiones se vincularían a inversiones de capital global y por supuesto la droga seguiría circulando porque no es el tema en discusión. La provisión o no provisión de droga es solo un insumo de las actividades del narcotráfico. Pero el narcotráfico, cuando hablamos de él, nos referimos a organizaciones que disputan territorios en competencia con el Estado Nacional. Eso es otro tema que solo podría resolverse si esas inversiones se vehiculizan legalmente, cosa que está resultando muy dificultosa en el caso mexicano y que ha resultado relativamente exitosa en el caso colombiano. El hecho de que subsistan en Colombia organizaciones del narcotráfico tiene que ver con relativas dificultades que tiene este proceso en el caso colombiano. A partir de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, altos funcionarios manifestaron que había un cambio en la estrategia de seguridad para combatir al narcotráfico. Sin embargo, hubo organizaciones como Inside Crime que señalaron que se trataba solamente de cambios cosméticos, pero no había un cambio integral como tal en esa estrategia. En ese sentido, para usted, ¿cuál es el diagnóstico en cuanto a la estrategia que se lanzó en este momento? Sí, yo entiendo que hubo un cambio de estrategia en la política del gobierno mexicano respecto al narcotráfico y también entiendo que es cierto, 100%, toda acusación que se haga respecto a que estos cambios son cosméticos. Ahora, ¿en qué consiste el cambio que hace el gobierno priista en relación a la política de guerra contra el narcotráfico? En primer lugar, hay una preocupación muy alta por parte del gobierno priista en cambiar el vocabulario en relación a cómo define su estrategia sobre el narcotráfico. Se dejan de lado las palabras de combate, guerra, etc. Pareciera incluso que se dejara de lado la importancia o preponderancia del ejército en esta nueva política sobre el narcotráfico. Se hace un retaseo absoluto de información al público respecto a cantidad de muertos y actividades del narcotráfico, lo cual era, al contrario, parte principal de la estrategia del gobierno calderonista era mostrar toda la información. Esto ha cambiado. Y por otro lado, y de acuerdo totalmente con las organizaciones de derechos humanos y demás, no se ha visto para nada que la situación de derechos humanos en México mejore. Por el contrario, en definitiva, como esto no es más que una política de comunicación, entiendo yo lo que está llevando adelante el gobierno priista, que como tal cambio y por ser una política de comunicación tiene algunas consecuencias reales. O sea, quiero decir, toda mentira política debe ser cierta para poder ser creída. En este sentido hay un cambio de comunicación, eso sí, en eso estoy de acuerdo, sí. Pero no veo que en la realidad México se haya transformado en un país más seguro. Nos encontramos con zonas que han mejorado, como tuve la oportunidad de conocer recientemente Zacatecas y Fresnillo, donde la situación en la ciudad de Zacatecas es más tranquila, en la ciudad de Fresnillo la disputa o la situación de la policía se ha esclarecido y se ha vuelto transparente en la medida en que se han eliminado los sectores vinculados a los Zetas, pero es público y notorio que la zona sigue siendo una zona de disputa entre el cartel del Golfo y el cartel de los Zetas. Sigue siendo conocido que si bien Zacatecas es una ciudad segura, se han vuelto muy inseguros los pueblos de alrededor. O sea, vemos todavía, y lo veremos por un tiempo largo, cambios geopolíticos y reacomodamientos del narcotráfico que hasta que no logre ser exitosa esta alternativa mexicana de cooptación para hacer ingresar al narcotráfico y a los líderes del narcotráfico a la acumulación normal mexicana, es imposible. El problema es que la acumulación económica mexicana no tiene casi nada de normal. Por eso el problema de las inversiones. La posibilidad o no de que México se vincule aún más al mercado mundial es determinante de si puede o no atraer a estas fuerzas de acumulación económica que acumulan ilegalmente, porque las puertas para la acumulación normal están muy cerradas en México. Si la mano de obra estuviera más empleada y tuviera mejores salarios, el narcotráfico disminuiría mucho su importancia, porque sería una opción más débil para los jóvenes o para cualquier persona que está buscando a ver cómo logra insertarse en la vida laboral mexicana. Claro. Ahora bien, doctor, en cuanto de esta parte del narcotráfico y lo que veníamos hablando con anterioridad respecto a las fragmentaciones, la territorialidad y la actual estrategia, se ve o hay más bien un diagnóstico a nivel municipal
en cuanto a estas organizaciones criminales que tienen una mayor penetración. Es decir, hay diagnóstico, bueno, hay puntos muy relevantes, por ejemplo, sobre los controles de confianza en la policía municipal, que son los más bajos. Hace poco emitió la SEGOP un informe donde hablaba de más de 3.000 colonias a nivel municipal, que son las más violentas. Y en 2010, por ejemplo, también la SSP generaba un comunicado donde hablaba de más de 1.000 bandas, pandillas, que estaban insertadas a nivel municipal también, incluso a varias de estas catalogándose como parte de pandillas grado 4 que estaban subordinadas a carteles, ya trabajando propiamente en municipios. En ese sentido, usted, ¿qué puede encontrar, o qué aspectos fundamentales haya en la penetración del crimen organizado y el narcotráfico a nivel municipal, y cómo este se ha expandido? Sí, se está notando ya ahora con mayor claridad la preponderancia de pequeños grupos o carteles a nivel de los municipios. Y ahí es donde empieza a tener entonces ahora mayor importancia esta situación de las policías municipales o de los cuerpos de seguridad de nuestras ciudades y sus grados de corrupción, por poner un nombre, y de vinculación con actividades del narcotráfico a nivel regional, local o zonal. En este sentido empieza a ser importante y a tener relevancia el debate sobre qué grado de capacidad de toma de decisiones tienen los municipios en relación a políticas de seguridad. Según voy entendiendo, al parecer los municipios mexicanos no tienen capacidad autonómica de tomar decisiones o adoptar políticas públicas propias para solucionar problemas de seguridad cercanos a su municipio. Casi exclusivamente el tema del narcotráfico y de los carteles es de incumbencia federal, lo cual significa entonces que le queda muy lejano al gobierno federal y al Poder Ejecutivo en su capacidad de toma de decisiones la problemática a veces específica con fuertes rasgos culturales, la tradicional capacidad de vinculación de los carteles con las fuerzas policiales, la fortaleza que puedan tener por el rango de tiempo que se están llevando adelante estas vinculaciones. Las pruebas de confianza no son un mecanismo al parecer tan transparente y tan claro. Me decían que se encuentran con policías honestos que terminan rechazados en las pruebas de confianza y con policías muy corruptos que son admitidos en las pruebas de confianza. Así que, dado que al parecer no es un tamiz hecho desde México en base a necesidades mexicanas, sino que es una forma de prueba importada y entonces no calificada, no avalada, no sometida a estándares mexicanos, nos encontramos con estos problemas. Además deben medirse las consecuencias, porque si bien es sano en determinadas poblaciones o ciudades de nuestro país hacer una limpieza, por así decirlo, de la policía, los resquemores, los temores que quedan subyacentes también hay que tratarlos, ¿no? Y por otro lado también es importante ver cómo poco a poco se logra una vinculación más estrecha entre las distintas fuerzas de seguridad. De todos modos, lo más importante es que se pueda, lo más pronto posible, dotar a los municipios de capacidad de decisión respecto a la adopción de algunas políticas de seguridad para resolver la penetración de carteles en poblaciones que son por ahí pequeñas y no pueden hacer fuerte resistencia ni militar ni armada ni de ningún tipo a un cartel bastante más organizado que cualquier municipio que decide asolar, tomar o realizar sus actividades de cualquier tipo en pequeñas localidades. En este sentido, si se pudieran adoptar algunas políticas públicas, incluso no tan específicamente ligadas a la seguridad, sino, como yo estuve tratando de debatir en estos días, más vinculadas a la gobernabilidad del municipio, políticas que estén vinculadas sobre todo al uso del espacio territorial del municipio por parte de la ciudadanía, como política entonces para arrinconar a los grupos del narcotráfico. Ojalá se pudiera debatir por lo menos esto, de tal manera que hubiera posibilidades de manejar presupuesto para mejor alumbrado público, para mejor transporte público, para una mayor utilización de la franja horaria en la ciudad, de tal manera que haya vida pública prácticamente las 24 horas del día y el municipio vaya expandiendo su radio de penetración territorial y arrinconando a las bandas del narcotráfico. Solo como ejemplo, si en Zacatecas tenemos una ciudad más segura,
significa que la ciudad se está utilizando mayor cantidad de horas por día. Por supuesto, esto implica un corrimiento del narcotráfico hacia otras zonas. Bueno, habrá que seguir entonces con políticas municipales en poblados más pequeños, pero todo es una política de arrinconamiento y de quita de territorios a estos carteles más pequeños, que entiendo yo, por ser más pequeños, son más peligrosos que los viejos carteles que como modelo ya estaban siendo muy hackeados por el ejército y en definitiva por la guerra que Felipe Calderón lanzó adelante. La Asociación Nacional de Alcaldes, muy específicamente hablando de municipios, detectaba que de marzo del 2013 hasta la fecha habían sido asesinados 16, donde más había ocurrido fue en Michoacán, Tamaulipas y Guerrero. El asesinato de estos funcionarios se da con mayor frecuencia a este nivel, que viene siendo el municipal. Si esto sigue continuando, si el proceso sigue avanzando, ¿puede haber asesinato de altos funcionarios como ocurrió en algún momento durante la década de los 80s y 90s en Colombia? Esa pregunta es muy interesante porque uno dice, ¿a qué se debe o cuál es el objetivo de asesinar funcionarios a nivel municipal? Uno podría decir, bueno, están débiles los carteles, solo llegan a este nivel. Yo entiendo que el narcotráfico, por la presión del propio gobierno federal, está comprendiendo que es más sencillo acaparar territorios municipales que pretender la preponderancia sobre territorios más extensos o sobre mercados que estén ligados a todo un estado, lo cual les desencadena encima una gran visibilidad y entonces tiene posibilidades de que la fuerza federal se lance sobre ellos. Pero asesinar funcionarios municipales me parece que está ligado a la conquista de una ciudad pequeña, donde ser funcionario se vuelve muy peligroso y por lo tanto se vuelve o corrupto el funcionario o directamente empieza a haber carencia de autoridades. Ante la carencia de autoridades el problema no es la cuestión burocrática del funcionamiento del aparato del Estado a nivel municipal, sino el hecho de que la gente se desespera para que haya algún orden. Y en este sentido siempre trato de explicar que el narcotráfico lo que busca es crear un caos para que luego el ruego por un orden posterior a ese caos los involucre a ellos. Dada la carencia de autoridad, dada la incapacidad del Estado federal para solucionar problemas a niveles locales, incapacidad que es lógica por un lado, pero por otro lado también parte de un Estado que tiene preocupación por las grandes ciudades y no por los pequeños poblados, sobre todo si son mayoritariamente campesinos e indígenas y no estén vinculados a mano de obra vinculada a maquiladoras o inversiones extranjeras, o sea, lugares desatendidos. En estos lugares el narcotráfico, entiendo yo, a través del asesinato de funcionarios de menor rango, está preocupándose por controlar ese pequeño territorio. Uno podría decir, posiblemente después pretendan subir a categorías superiores. Sea lo que sea que sucede, lo que estamos viendo es que está haciendo un camino inverso al que estuvo haciendo hasta hace 2 o 3 años atrás. Arrinconado, hackeado por las fuerzas federales, retorna o se compenetra o resuelve adoptar una geopolítica de pequeños territorios. En este sentido, uno podía predecir que una captura de un pequeño territorio es mucho más sólida y estable que la pretensión de captura de grandes mercados. Podría incluso decirse que la captura de pequeños territorios está más vinculada al mercado de consumo que al mercado de tránsito. Con lo cual nos encontramos con que si antes el narcotráfico era un problema de Estados Unidos, pero México lo asumía como un problema propio, ahora la política equivocada de los distintos gobiernos en relación al narcotráfico hacen que el narcotráfico, ahora sí, quizás digo, empiece a ser un problema de México y no de Estados Unidos, ¿no? Las rutas de tránsito posiblemente empiecen a ser desatendidas por parte del gobierno federal y ahora tendrá que preocuparse por un fuerte mercado de consumo en un país que tiene 112, 114 millones de habitantes y por lo tanto es un mercado muy interesante de consumo. ¿Podría ser un ejemplo como las grandes empresas, lo que están haciendo las organizaciones criminales, es decir, repartir filiales en territorios pequeños para abarcar el mercado? Claro, acá tendríamos entonces pequeñas organizaciones controlando pequeños territorios, lo cual posiblemente lleva a determinadas guerras hasta que estos municipios se controlen, pero habrá luego una federalización o federación para estabilizar todo el negocio. Acá habrá que ver cómo irá desarrollándose la vinculación entre los viejos carteles que subsisten y estas pequeñas organizaciones.
¿no? Pero en definitiva considero yo que todavía hay posibilidades de frenar esta ofensiva sobre municipios. Creo que es vital discutir la política que se resuelva sobre municipios. Entiendo yo que no puede y no debería ser una política militarizada o policial o penal o jurídica, sino una política cargada de hechos políticos. Significa esto que, según entiendo, el narcotráfico tiene como principal preocupación la captura de un territorio para luego de esa captura sí vender lo que considere ilegalmente más productivo. Si son drogas, pero si vender drogas es peligroso, vendo órganos, o trafico madera ilegal, o vendo mineral de hierro a China, lo que resulte, todo lo que sea ilegal y productivo, ¿no? Por eso el problema de Michoacán está más vinculado a su puerto que al mercado de consumo de drogas en Michoacán, y por eso los caballeros templarios comercian en mayor cantidad toda una serie de bienes ilegalmente comerciados más que drogas. Y entonces, sí, el problema o la preocupación central de los carteles es el territorio lo que el Estado debe conquistar. ¿Por qué? Porque lo ha abandonado. Abandonar el territorio significa abandonar a aquellas personas que tradicionalmente ocupaban ese territorio. Si México fue tradicionalmente un país de trabajadores, ahora parece ser un país de simples pobladores en determinadas zonas. No tienen beneficios sociales, no tienen trabajo, están marginados, generalmente militarizados, son víctimas de acusaciones penales o ninguna acusación, pero de represión de carácter ilegal por parte del Estado legal. Toda una serie entonces de conductas y situaciones que vuelven muy marginales a algunas poblaciones y pareciera que le dejaran servidos en bandeja a las organizaciones del narcotráfico para que puedan ocupar estos territorios. Ocupación de territorio tiene que ser la preocupación central de los municipios, y creo yo que una buena forma de ocupar territorios es, como dije, iluminación, transporte, acceso a lugares públicos, utilización de una franja horaria más extensa, apertura de locales comerciales hasta altas horas de la noche con custodia policial si es necesario, y entonces así arrinconando a las bandas que estén circulando en la zona intentando cooptar territorios, se puede entonces elaborar luego políticas específicas de seguridad para pequeños grupos que todavía subsistan, pero sin que tengan apoyo social ni una base de legalidad o de legitimidad, mejor dicho, sustentable, como están sí teniendo ahora los carteles. Concretamente, ¿cuáles serían los indicadores a los cuales el gobierno tendría que poner atención a nivel municipal? A nivel municipal, los indicadores que nos dan una señal de que un grupo de narcotráfico por ahí desconocido o nuevo esté tratando de apoderarse del territorio de una ciudad, tiene que ver con algunas conductas que se manifiestan a nivel escolar, destrucción de paredes o frentes de escuela, o leyendas insultando a la escuela, o irrupción en el edificio escolar para romper la sala de computadoras y esas cosas, porque no, según la experiencia que tengo, no se rompe cualquier cosa, sino las salas donde se ha puesto más dinero, son más nuevas, no es una especie de rechazo a la educación, la destrucción de iglesias evangélicas o de lugares de reunión de los vecinos, la destrucción por ahí de algún transporte que acerca a algún lugar marginal o ataque a alguno de los choferes, la destrucción de alumbrado público, el lenguaje que utilizan los chicos en la escuela, a ver qué grado de novedad, cómo va cambiando el vocabulario, sobre todo en las disputas o en los episodios de violencia escolar, la estadística o seguimiento de las estadísticas en las guardias de los hospitales, de heridos, hacer una estadística por día o por fin de semana, y ir haciendo el seguimiento sobre el grado de normalidad. Me refiero a esto, bueno, la policía sabe, de semana a semana, lunes a viernes, tal cantidad de heridos, sube el fin de semana, baja. Bueno, si ese estatus no se modifica, estamos en una situación de normalidad. Pero si nos encontramos con que 2 o 3 hospitales que son contiguos uno con otro están sufriendo abruptos cambios en los indicadores de heridos de arma blanca o heridos de bala, y junto con esto tenemos relatos de los vecinos respecto a riñas callejeras cada vez más frecuentes, es posible que tengamos episodios de combate entre bandas por apropiación de territorio, ¿no? Tampoco es dable creer que las invasiones de territorio se hacen muy expresamente o con códigos de comunicación política abiertos.
suele suceder a nivel municipal que las penetraciones son paulatinas y librando adelante una guerra entre bandas. Pero la guerra entre bandas, antes que ninguna otra cosa, debe desalojar toda forma de organización vecinal que haya existente. Esto significa, por un lado, abandonar o destruir toda forma de penetración estatal, por eso las escuelas, y toda forma de organización vecinal, y por eso las iglesias o las sociedades de fomento o las asociaciones vecinales. Una vez que están ya hackeadas todo este tipo de organización, porque ya no existen o porque hay miedo, que es el sentimiento que se intenta asentar, lo que surge inmediatamente son dos cosas. Primero, la necesidad de orden por parte de los vecinos, porque no se puede vivir en ese caos tan abruptamente violento, y entonces sí, el asentamiento ya en forma casi definitiva de una banda del narcotráfico en el lugar. Controlado un lugar con los servicios que el narcotráfico le brinda a la población, pero ya desalojado el Estado, es muy difícil que ese lugar controlado por el narcotráfico pueda ser recuperado. En el caso de Colombia, por ejemplo, la Comuna 13 en Medellín tuvo que ser invadida por el ejército para ser recuperada, toda la comuna. Eso implica una violación masiva de derechos humanos. Ante el surgimiento de violencia a nivel municipal, en algunos sitios específicamente de los estados de la República, se han manifestado algunas expresiones de autodefensa o de algún tipo de linchamiento, de algún modo de defenderse. ¿Hasta qué punto puede ser efectivo y hasta qué tiempo también puede durar este mecanismo de defensa para los pobladores? Sí, ahí nos encontramos con que el Estado manifiesta con claridad cuál es su interés cuando se refiere o se relaciona con las autodefensas. Todos sabemos, o por lo menos para mí quedó claro, que las autodefensas son muy efectivas en términos de resolver situaciones que determinado grupo de vecinos o de ciudadanos de un lugar considera ya intolerables. Han resuelto situaciones en relación al crimen organizado en Michoacán, han desalojado, han recuperado ciudades, han recuperado actividades comerciales que estaban siendo asediadas por el cartel del narcotráfico, específicamente por los templarios, etcétera, etcétera. Sin embargo, el gobierno tuvo como primera preocupación desarmar las autodefensas para no tener grupos civiles armados organizados y con objetivos políticos claros. En este sentido, el gobierno se vio amenazado por el alto grado de legitimidad de asociaciones civiles armadas que implicaban, como dice la teoría política, una posibilidad de alzamiento en contra del Estado. ¿Por qué para el gobierno esto es peligroso? Porque el narcotráfico no se alza contra el Estado. En cambio, las autodefensas, en la medida en que empiezan a dirimir cuestiones que el Estado no resuelve y empiezan a, como ha sucedido en Michoacán, a funcionar en forma de asambleas comunitarias, uno empieza a recordar cómo fue originalmente el Estado Nacional. Una especie de Estado asambleario, armado, rebelde, ¿no? Como fueron nuestros líderes independentistas, muy pocos de ellos militares de carrera, que se han organizado, sublevado y han logrado en definitiva la independencia, la Constitución, las demás cosas. O sea, los principales héroes de nuestra nación son héroes incivilizados en términos políticos. Han sido alzados contra el orden constitucional vigente, por así decirlo de alguna manera, y los admiramos precisamente porque han hecho eso y en cierta medida han triunfado, ¿no? Desde el punto de vista legal y constitucional, nadie puede decir que Pancho Villa haya sido un adorador de la ley. Precisamente es lo que es, porque ha desestimado la ley en beneficio de lo que consideraba que era justo. Bueno, las autodefensas tienen una especie de rango similar. Buscan objetivos que consideran justos, están apoyados por una forma de funcionamiento bastante plebiscitario. Eso se torna muy peligroso para el gobierno nacional y por eso ha sucedido lo que ha sucedido. Grandes sectores de las autodefensas han sido cooptados con la política de transformarse en guardias civiles, otros sectores han sido criminalizados y el movimiento está hackeado, y como forma masiva de respuesta a los problemas comunes mexicanos me parece que ya dejó de ser una alternativa. Hubo un breve periodo cuando surge la autodefensa en Michoacán en que prácticamente era la respuesta automática a todo tipo de problemas en el territorio mexicano, construir una autodefensa. Bueno, esa posibilidad o ese mecanismo ha quedado ya relegado y nos encontramos con algunos líderes de autodefensa procesados y criminalizados o detenidos y demás. Bueno, esa ha sido la respuesta del gobierno, ha dejado en claro cuál es su principal preocupación, y su principal preocupación no es el narcotráfico, y para el narcotráfico tiene otra política que, como dije, es la de cooptación, o sea, integrar
al narcotráfico no como organización, sino sus beneficios a la economía nacional. No está resultando, pero sigue siendo el objetivo. Ahorita que menciona el narcotráfico y que hemos mencionado la fragmentación de los carteles y también la respuesta de la ciudadanía, también se ha visto a partir de la toma de posesión de Felipe Calderón y que continúa y que se ha ido modificando con Enrique Peña Nieto los métodos de violencia que han implementado estas pandillas, estas bandas, estos carteles, grupos criminales. En ese sentido, haciendo un antecedente de las organizaciones criminales, por ejemplo de la Cosa Nostra, lo que existía en Italia, que se regían bajo una regla, lo que le llamaban los códigos de honor, los hombres en códigos de honor. ¿Cuál es la situación o qué está ocurriendo en este momento con esas bandas fragmentadas que recurren a violencia totalmente irracional, sin un fin comunicativo que no tiene una regla como tal? Y lo que pasa es que tratándose, como decimos, de bandas fragmentadas, o sea, en cierto modo nuevas, tienen que solucionar al mismo tiempo y a toda velocidad una serie de problemas, uno de los cuales es el establecimiento de sus liderazgos internos. Los liderazgos internos en las organizaciones criminales se dividen violentamente. Tenemos un largo periodo en que, al mismo tiempo que se está tratando de luchar por la conquista de un territorio, se está guerreando entre sí porque los liderazgos cambian constantemente. A diferencia de la forma de autoridad racional legal propia del Estado moderno, en las organizaciones criminales, que son organizaciones entonces premodernas, los liderazgos son por autoridad natural. El líder tiene que demostrar efectivamente y en los hechos que es el líder natural del grupo, y la única forma de demostrarlo es ser exitoso en el ejercicio de la guerra, porque la guerra es la única actividad política que se ejercita en las organizaciones premodernas. Una vez que uno de esos líderes o una de estas organizaciones se declara ya vencedor en este combate y es un vencedor duradero, nace un nuevo Estado. En términos de organizaciones criminales es exactamente el mismo término. Esta organización se convierte en un Estado, es un Estado permanente de coacción casi legítima, pero que ya ejecuta una ley y ya dirime entre qué es justo y qué es injusto en términos de la propia organización criminal. En el asentamiento, en los primeros momentos, al tratarse de grupos nuevos que están intentando ejercer presión sobre municipios, están todavía dirimiendo estos liderazgos interiores. Al mismo tiempo están invadiendo un territorio. Esto hace que todo este primer periodo, que se llama el periodo predatorio de la guerra que llevan adelante las organizaciones del narcotráfico, sea excesivamente violento. Con excesivo me quiero decir, por un lado, es violencia pura. No es que no tengan un código, lo que no tienen es una expresión para definir el accionar. Hay muy pocas consignas, muy poco para decir, todo se hace, es pura acción y es pura violencia. Pero ¿qué es lo que sí se busca? Mandar el mensaje al interior del grupo y a la población a la que se está atacando de que está apareciendo un nuevo orden. Acá hay alguien que va a decir qué es lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer. Pero todavía no se puede decir mucho porque todavía no se ha logrado que esto, que es una intención, se haya convertido en realidad. Por lo tanto, hay mucho de montaje, hay mucho de espectáculo, hay mucho de una especie de show macabro incesante, porque hay que tirar sobre la población una sola cosa clara para todos ellos, que es miedo. El miedo es el caos originario que nos hace ir hacia el orden. Es tanto el temor a no tener una vida que dure más allá de lo razonable, que cualquier orden que aparezca pero que sea estable nos resulta beneficioso. El orden del Estado ya no existe, pero el caos que se produce tras la retirada del orden del Estado porque las bandas están guerreando, nos hace desear que alguno de ellos venza y nos dé un nuevo orden. Porque es cierto, y eso los mexicanos lo conocen bien, pero en todo el mundo es igual, que el orden del narcotráfico, aunque es criminal y aunque no respeta derechos humanos, sí es un orden claro, específico y concreto. No hay traiciones, no hay deslealtades, no hay sorpresas, no hay incertidumbre. El orden del Estado, que es el orden viejo para estas poblaciones, estaba lleno de incertidumbre. Ese es el problema. Doctor Emerich, ¿cuál es el siguiente capítulo para México? Yo entiendo que sí
debería haber una discusión que incluso tiene, como he podido aprender en estos días, fuertes matices culturales en relación a la autonomía política de los municipios. La idea de que, por supuesto, seguir con lo que los gobiernos de Calderón y Enrique Peña Nieto consideran las grandes directivas centrales en la lucha contra el narcotráfico, que es el golpe sobre las grandes organizaciones, pero hay que empezar a prestar atención, mucha atención, a ver si le podemos dar a los municipios capacidad política para ejecutar algunas acciones para volver más seguros sus municipios. Le agradezco mucho su atención, doctor. No, es un gusto hablar con ustedes.